Estamos con el titular justamente de ATE, con Rodolfo Aguiar, que esto nos anunciaba hace algunos segunditos nada más después de definir esto, porque decían ustedes, no pueden esperar hasta el 24, es urgente los despidos o las cesantías en los contratos están sucediendo ahora, ya empezaron el viernes pasado. Rodolfo, vos decías, esto no se puede dar como se da en un sistema privado, de que se termina un contrato y no se renueva. ¿Por qué en el Estado tiene que ser diferente? Son las argentinas y los argentinos de bien los que empiezan a quedar en la calle por decisión de este gobierno en el inicio de este año 2024. Yo decía, nos gobiernan empresarios y empresarias y por lo tanto tal vez no conozcan cuáles son las normas que rigen en la administración pública. Tenemos que dar un debate, porque desde el gobierno se habla que no se renuevan contrataciones. Lo cierto es que son despidos encubiertos, se tratan en todos los casos de cesantías sin causa justificada, porque son trabajadoras y trabajadores que cumplen tareas indispensables, desempeñan roles esenciales para garantizar el funcionamiento del Estado. Desde ATE no vamos a salir a la calle a defender privilegios, como algunos quieren hacer aparecer. No vamos a hacer defensas corporativas. Defendemos fuentes de trabajo, pero también fundamentalmente lo que defendemos son políticas públicas. Hasta aquí nosotros hemos monitoreado casi en tiempo real más de 1.100 cesantías. Hay que tener en cuenta que no solo a nivel nacional, no solo se están produciendo en la capital federal, todos los organismos nacionales tienen sus delegaciones en distintas provincias del país. Por eso es que decimos, el 24 de enero nos queda lejos a los estatales si tenemos en cuenta el nivel del ataque que están sufriendo nuestros derechos, la agresión de la que estamos siendo víctimas en el Estado. Tenemos la sensación que se pretende reducir el Estado a su mínima expresión para favorecer los intereses de 4 o 5 grupos empresarios. Nosotros no nos negamos a debatir un nuevo Estado. Podemos tener una mirada reflexiva y decir, en las elecciones nacionales, porque el veredicto del pueblo no se cuestiona, en las elecciones, en el balotaje, ¿no habrá triunfado la idea de discutir un nuevo Estado? Porque tal vez este Estado que tenemos se ha venido alejando de las necesidades de la gente y sea la comunidad la que se tiene que adaptar al Estado. Y bueno, tomemos un ejemplo. ¿Por qué alguien no puede realizar, por ejemplo, un trámite en turno tarde, que tiene que desorganizar todo su grupo familiar o faltar a su trabajo? Para discutir un Estado más eficiente, pero que esté al servicio del pueblo, para discutir un Estado más eficiente que sea capaz de garantizarle una mayor cantidad y calidad de prestaciones a la gente, en esa mesa sí se sienta ATE. Nosotros tenemos la sensación que hay muchas y muchos que quieren discutir un Estado más eficiente, pero solo para garantizar los negocios que 4 o 5 vivos tienen con el Estado. Ahora, Rodolfo, ¿están de acuerdo ustedes en que hay un exceso de nombramientos o que hubo cada vez que se retira un gobierno hay exceso de nombramientos de planta, de trabajadores? Porque estos que usted mencionaba ahora 1.100, pero se han anunciado 7.000 por lo menos a nivel nacional, que van a ser revisados los contratos que son los últimos, los del último año nada más. Estos 7.000 que yo les menciono y que por lo menos son los que están nombrados en el DNU, que van a ser revisados. ¿No les parece un exceso que se hace siempre en todos los gobiernos? Mire, nosotros creemos que se está configurando el fraude laboral más grande de la historia en el Estado. No solo tiene que ver con la revisión de estos vínculos contractuales que tienen menos de un año de antigüedad, sino con otros casi 70.000 trabajadoras y trabajadores que no están ni en la planta transitoria ni en la permanente, que solamente se les renovó esos vínculos laborales hasta el mes de marzo por un plazo de 90 días. Y lo otro que queremos decir es que la ley ómnibus, este paquete de leyes, precisamente lo que más nos preocupa a nosotros es que pone en disponibilidad a la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Para encontrar un antecedente de esta naturaleza nos tenemos que remontar a la época de facto. Por último, frente a su pregunta, mire, ATE siempre planteó que los ingresos al Estado tenían que ser por concurso público de oposición y antecedentes. De esa manera podemos garantizar que quienes ingresan realmente a la administración pública son los más idóneos, los más capaces, y de esa manera poder garantizar un mejor servicio a la comunidad. Se tiene que terminar los ingresos al Estado por el dedo de una gestión política o que sea por el dedo de un diputado o de un senador. A ver, Hugo, te está escuchando. Sí, Rodolfo.
Me quedo con esto último, porque lo que usted propone es algo de avanzada, que de hecho no ocurre que ingresen por concurso los empleados al Estado. Incluso, como para muestra basta un botón, creo que la gente convocada a la Casa Rosada no podía ocupar el espacio adecuado porque era más de lo que el propio edificio podía contener. Eso es llamativo, ¿no es cierto? Mire, en nuestro caso, primero, frente a su pregunta, nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates que haya que dar, porque somos los trabajadores los que con nuestras vidas le damos vida al Estado todos los días. Cuando nos hablan de privilegios decimos, son privilegiados aquellas y aquellos municipales que saltan a la madrugada en el estribo de un camión recolector para juntar nuestra basura, son privilegiados aquellas y aquellos que cocinan en todas las escuelas para garantizar la alimentación de millones de niñas y de niños en la Argentina, o quienes en este momento en una guardia de un hospital están recibiendo a alguien. Bueno, no son privilegiados. Eso está muy bien. Desde algunos sectores. Pero los otros, porque están los otros, o me equivoco. Mire, desde algunos sectores políticos se pretende estigmatizar, desprestigiar a los estatales porque saben que si lo logran, luego sí podrán aplicar. Pero no, el caso cuando se habla de empleo militante. Sí. Pero no existe. ¿Cómo? Usted no reconoce que hay muchísima gente que no va a trabajar. Digo, pensemos solo en la legislatura bonaerense. Mire, el caso de Chocolate y los suyos. Como ejemplo, si usted sabe, porque somos los dos grandes, sí, nosotros que si uno revisa la tenemos plantilla de los... representación ahí, pero yo lo que puedo decir es, que si alguien plantea la existencia de ñoquis, es decir, esto que usted está refiriendo, sí, que hay personas que puedan cobrar un sueldo sin ir a trabajar, sí, nosotros acompañamos esa búsqueda y vamos a ser los primeros en denunciarlo, porque es una estafa no solo al pueblo, sino una estafa a todos los ciudadanos. Y está muy bien que... Yo lo que planteo... Sí, Rodolfo, disculpe, que lo interrumpí. ¿Sí? Disculpe, termine. ¿Usted lo que plantea? ¿Cómo? No, lo escucho. No, yo digo, sí, se dicen tres cosas de nosotros, mire, se monta un verdadero aparato de la mentira que solo basta con datos oficiales para poder contraponerlo. Primero, que somos muchos, que sobramos en el Estado. Lo segundo, que no estamos calificados, que no estamos formados, entonces mirá, estos trabajan en el Estado porque nunca podrían trabajar en ningún sector privado. Y lo tercero que dicen es que somos muy caros, que le costamos mucho a nuestro pueblo. Rápidamente, si tomamos el total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10 trabajan en el Estado. El resto, más del 80%, lo hace en la actividad privada. Ese promedio en Europa, si uno busca en Francia, el Estado francés es mucho más grande, ese promedio llega al 25%. Luego, si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadoras y sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario, y eso en el sector privado cae al 18%. Y por último, si analizamos la partida de gasto corriente, vamos a ver que primero están jubilaciones y pensiones, luego políticas sociales, en tercer lugar subsidios económicos y recién en cuarto lugar el gasto o para nosotros la inversión en personal. Por lo tanto, también son tiempos de derribar mitos. Ahora, sí, claro, mitos de que todos son perfectos, también hay que decirlo, ¿no? Porque usted me cuenta una historia como que casi que son todos graduados universitarios y seguramente no lo son, como en ningún sector de la Argentina, Rodolfo. Y la pregunta... Tendríamos que estar orgullosos del Estado que tenemos. Mire, cuando se habla de empleo militante, hay que alejarse de una lógica, no por usted, sino porque hay muchos colegas suyos que inmediatamente, si uno cuestiona al gobierno que recién asumió o cuestiona al gobierno que gestionó el Estado del 2015 al 2019, inmediatamente lo hace porque es kirchnerista. Bueno, usted está hablando aquí con alguien que se cansó de hacerle paros a Cristina. Nosotros somos un sindicato que vamos a cumplir 100 años y que hemos cultivado un valor fundacional que es la autonomía. No nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer ni un presidente, ni el gobernador, ni un ministro, ni un intendente. Lo que hacemos en ATE es lo que dicen las asambleas de trabajadores. Por eso hemos convocado hoy a esta Jornada Nacional de Lucha para el 15, porque pensamos que el nivel de agresión, el nivel de ataque a nuestros derechos hacía que el 24 de enero quedara muy lejos para nosotros. De todas maneras, entiendo que no hay renovación de contratos como pasa en cualquier empresa, sea pública o privada. Es decir, que es eso lo que entendemos que está ocurriendo, pero está bien que ustedes se adelanten, porque la CGT hace un paro de verano el 24, ustedes por lo menos lo hacen el 15, ¿no? Mire, nosotros, primero, déjenme que sigamos debatiendo que el Estado no es una empresa.
El Estado no está obligado a generar ganancias. Yo vengo de recorrer yacimientos carboníferos de Río Turbio. Sí. Ingresé al socavón de la mina y hay que ver cómo se construye nuestra patria desde las entrañas de esa montaña. Y fue por propuesta de los trabajadores que se explotaba carbón y un día dijeron tenemos que construir una usina porque sale más barato transportar energía que transportar el carbón. Ese es el peso que tienen las empresas estatales que hoy se quieren privatizar. Nosotros no nos vamos a poner la camiseta mira. Y por otro lado, yo agradezco este debate respetuoso. Por otro lado, yo lo que digo es, entiendo que en la Argentina estemos acostumbrados a que aquellos que son elegidos o elegidas rápidamente se olviden de los intereses que tienen que representar. A mí me eligieron las trabajadoras y los trabajadores estatales. Yo tengo que defender esos intereses. ¿Cuántos trabajadoras y trabajadores hay en ATE? Sus fuentes de trabajo. ¿Cuántos son? Mire, 346.000 son las trabajadoras y los trabajadores afiliados al sindicato en todo el país. Hay que pensar en una Argentina que no termina acá nomás. De todas maneras, usted, Rodolfo, no es... Yo siempre digo que la Argentina es de punta a punta del mapa. Usted no es ajeno a una voluntad popular que eligió un nuevo gobierno, que también tiene la capacidad dentro del marco de la ley de tomar decisiones, como por ejemplo no renovar determinados contratos, y eso también es una capacidad dada justamente por el poder representativo, en este caso, del propio presidente y los suyos, ¿no? Lo entiende, digo, está dentro de la regla de juego. Mire, sin lugar a dudas, hay un veredicto del pueblo. El veredicto del pueblo no se cuestiona. Ahora no nos pueden acusar a nosotros de estar cuestionando la gobernabilidad o de quebrantar la paz social, porque no es responsabilidad del sindicato o de los trabajadores garantizar la paz social. La paz social la tiene que garantizar el gobierno y con estos despidos no está haciendo nada en ese sentido. Por otro lado, permítame enviar un mensaje a la justicia. Nos llama la atención el silencio, el retardo frente a las distintas presentaciones, amparos que hemos hecho contra estas medidas que resultan a todas luces absolutamente inconstitucionales e inaplicables. Por supuesto que el gobierno que fue elegido, tiene legitimidad para gestionar el Estado. Ahora, no puede hacer lo que quiera. Acá no estamos bajo la premisa de el rey que dijo el Estado soy yo. Acá por eso, dice, el Estado soy yo, por lo menos nosotros no lo vamos a permitir, porque si no salimos a la calle, no tenemos destino los trabajadores, los jubilados y una enorme mayoría de nuestro pueblo. Mire, mi compañera Florencia Dorman tiene una pregunta, ya que usted es tan amable en responder lo que lo consultamos. Sí, Florencia. Quería aportar en realidad un dato a esta discusión. Es cierto que la participación sobre el total del gasto público de los empleados públicos está cayendo porque también a los empleados públicos se les está licuando el salario como todo el mundo, ¿no? Con respecto a la inflación. Pero también acá hay un dato de la Fundación Mediterránea. La Argentina es uno de los países que mayor cantidad de empleo público tiene sobre el total de ocupados, de personas ocupadas. ¿Qué dato? Hay 20 empleos públicos por cada ocupado, pues sobre el total de ocupados en Argentina. Y Argentina está muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 18, y es en un listado muy largo de países ocupa el 8º lugar. Quiere decir que la cantidad de empleados públicos o de al menos servidores públicos que tiene la Argentina es elevado, pero también es cierto que la paga de esos empleados públicos es baja. Claro, y me parece que hay un tema, ¿no? Digo, mire, perdieron mucho dinero y sin embargo, sí. No, agradezco justo esa reflexión o el comentario de la periodista, porque precisamente la Jornada Nacional de Lucha del día 15 no solo nos tiene que servir para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos, sino para empezar a hablar de lo que el gobierno no quiere hablar, que es esto de cómo se han licuado los salarios y cómo se aplicó una devaluación de más del 118% sobre una disparada previa de todos los precios de la economía. Por lo tanto, también demandamos la reapertura inmediata de las paritarias con aumento salarial y de jubilaciones que permitan acceder al costo de la canasta familiar. El problema es que tal vez hay muchos empleados que no ganan bien, un Estado sobredimensionado, y me parece que lo que se está planteando ahora en el gobierno de Milei, y vamos a ver si después se logra, es tener una plantilla más chica y tal vez mejor paga. Hoy están perdiendo contra la inflación tanto el sector privado como el sector público. Claro. Ni que hablar
las jubilaciones, los jubilados y los que aportaron al sistema previsional. Y todo esto sale de la misma billetera y no hay que perder eso de vista, con lo cual también lo que uno debería plantearse es ¿qué modelo queremos? ¿El de muchos empleados mal pagos o el de pocos empleados bien pagos, no? Rodolfo. Mire, el modelo que queremos es que sea el modelo argentino y no que sea el modelo extranjero. Los buenos sueldos, si uno escucha al presidente, recién van a llegar en el año 1967. ¿Alguien cree que las medidas que se están llevando adelante sean para evitar una catástrofe? Pero yo Rodolfo, creo sinceramente usted habla que del nos modelo... conducen al peor de los infiernos en el corto plazo. El modelo argentino, Rodolfo, quiero, perdóneme, el modelo argentino, el que usted, no por chauvinista, digo, porque a todos nos gusta, tal vez, pensar que somos campeones del mundo. Ahora, llevamos a la Argentina a la mitad de la población pobre, a un récord de inflación que no es de Milei. Y los sindicatos, o todos los que respaldan a los trabajadores, parece que estuvieron bastante callados durante 4 años de deterioro del salario, que nos llevó al peor salario de la historia, probablemente en términos de valor. En dólares ni hablar. En dólares. Entonces, a ver, está bien, nosotros lo escuchamos con atención, pero la gente no es ingenua. Ahí de vuelta un problema con ATE, ¿no? Porque no fuimos es con ATE, el modelo argentino es un modelo hasta aquí decadente. Digo, me está entrevistando a mí. Sí. Si hubiera otro sindicalista, tal vez le cabría esto de que estuvo 4 años callado. Desde ATE no solo salimos a la calle durante los 4 años, sino que señalamos los índices que dejó este gobierno, que son vergonzosos, el gobierno que terminó el 10 de diciembre. El 63% de las niñas y niños que no pueden garantizar más de un alimento al día, casi la mitad de las argentinas y los argentinos debajo de la línea de la pobreza, el 80% de nuestras jubiladas y jubilados, que me olvidé de decirlo, también definimos en la reunión de hoy que el día 10 las jubiladas y los jubilados van a protestar en las puertas de la ANSES para defenderse de cualquier posibilidad de intento de Rodolfo, volver a privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones. Lo interrumpo un minuto. Creo que también cuando pensamos en el sistema previsional de jubilados, el problema es que se incorporó al sistema mucha gente que nunca en su vida aportó. Después podemos discutir si el Estado debiera darles algún tipo de subsidio o no. Pero hay mucha gente que nunca en su vida aportó. Estamos hablando de un solo Estado, una sola billetera, que tiene que pagar jubilaciones, pensiones, empleados públicos, tiene que subsidiar las empresas del Estado que son ineficientes. Esa billetera se usa para los 4 o 5 grupos empresarios nomás. Entonces debiéramos el 95% de esa billetera se usa para 4 o 5 empresarios y el 5% la quieren usar para las trabajadoras, trabajadores jubiladas y jubilados. Lo voy a corregir porque eso no es verdad. Más del 60% de esa billetera se usa para pagar jubilaciones y programas sociales. Pero además, después entran el resto de los gastos. Apreciación. Sí, claro. En este debate me deja una apreciación. Mire, nosotros no nos ponemos la camiseta de no hay plata. Plata hubo antes con el anterior gobierno, plata hay ahora, lo que pasa es que hay que ver quién la tiene. Solo basta con analizar algunos de los balances de los grandes grupos empresarios. Techín declaró en los primeros 7 meses de este año, no me va a dejar porque empiezo a nombrar algunos empresarios. Rodolfo, vamos a ir de nuevo con la cantata. Vamos a ir en contra de las empresas que invierten. Terminar el razonamiento nada más. Usted mismo dijo que el empleo público... ¿Me deja terminar el razonamiento? Pero permítame, porque si no habla usted. Es rapidito. Está bien, pero déjeme rapidito, le digo yo. No, pero es rapidito, bueno, sí. Dele usted. Bueno, pero yo voy a tratar de no olvidarme lo que le quería decir. Bueno, muchas gracias. Ok. Lo escucho y no me voy a tratar de no olvidarme. Bueno, yo le digo, usted hace 2 minutos atrás me dijo que las empresas del Estado no generan ganancia. Entonces, ¿dónde vamos a obtener ganancia? Si no es de las inversiones privadas, de las empresas, ¿de dónde vamos a obtener la riqueza? ¿Por qué tenemos que estar en contra? Bueno, me deja... Ahí está. Bueno, sí, lo le agrego una sola cosita más a lo de Hugo. ¿Me deja? La Argentina es uno de los estados con mayor presión impositiva. O sea, ya a los... personas físicas o personas humanas, como dicen ahora fiscalmente, y empresas se las esquilma. ¿Sabe lo que hay para discutir? Pero lo escuchamos porque usted es amable en responder también. No, pero escúcheme, déjeme esto. Yo decía que una empresa como Techín informó ganancias por 966.000 millones de pesos en los primeros 7 meses de este año. Y no puede ganar. En el mismo periodo del año pasado, el 2022, escúcheme, en el año 2022, 299.000 millones. Es decir, que tuvo un incremento en sus ganancias del 232%, duplicando la inflación que fue del 120%. Por lo tanto, son los únicos que en la Argentina le ganan a la inflación. Esa billetera del Estado es para ellos, no es para nosotros. Por eso es que hoy tenemos que salir a reclamar.
Está bien, está bien. No estemos en contra de los que... Digo, el mundo, no sé, los países más serios, ¿cuál quiere? ¿Alemania? ¿Cuál le gusta, no? Con un Estado presente. Yo no quiero pensar en ningún país, solamente en la Argentina. Pero la Argentina le ha ido mal con la política que aplicó Rodolfo. Estamos fundidos, viven pensando Rodolfo. en irse del la país, billetera no hay o plata. que quieren tomar como ejemplo otros Pero países. tenemos Yo que quiero tomar que el pueblo nuestro sea ejemplos feliz. de Tenemos los que países que proponernos salieron. todos la felicidad de nuestro pueblo. No nos pueden venir a proponer que vamos a ser felices. Bueno. ¿Cuándo? ¿En 2067? Rodolfo, ¿En serio pero vamos a tener supongamos que que no le esperar podemos 40, creer. 50 años para ser felices? Rodolfo, supongamos, no le podemos creer al gobierno, ¿no? Hoy, ¿somos felices? En los últimos 5 años, ¿fuimos más felices? No, por supuesto que no. Bueno, ¿Estamos entonces- mejor Pero sí, económicamente? mire, ¿Tenemos ¿quiere que mayor avancemos poder en alguna adquisitivo? cuestión? No, hay algo Muchos en el se sistema que no asustaron. funciona. No, mire, le voy a dar la razón en algo. Tenemos que hablar de la crisis de representación también que hay en la Argentina. Ojo que cuando el presidente Milei decide de hablar a espaldas a Congreso... ojo No que es de tengo espalda, mi es opinión de con eso, respaldado A ver, por el Congreso. No, pero digo... Me parece que es al revés. Pero- Hay que pero- dejar pero el un poquito la presidente- ideología, mire, Rodolfo. El presidente dice, si el Congreso... El presidente dice, si el Congreso no me aprueba mis medidas, yo voy a ir a hacer un plebiscito. ¿Y sabe Pero qué? también está dentro de sus ¿No posibilidades. será Es que un tenemos plebiscito no que tenemos vinculante. que consultarle al pueblo porque no va más Mire, esta consigna, toda la rosca este mando de- constitucional? Toda la rosca de la Bueno, política, la burocracia déjeme terminar, sindical. y una todo. sola. Terminó toda, Rodolfo, dele, termine la última, por favor. Se Una queda con sola. la palabra, sí, cómo no. No, digo, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Justamente. No sé si no está agotada Justamente. esa cláusula constitucional, porque Bueno. si le vamos a preguntar al pueblo si realmente quieren que se sigan llevando nuestro gas y nuestro petróleo en el sur, el litio en el norte, y que por el Paraná privatizado se vaya el 80% de nuestra producción industrial sin ningún tipo de control, Bueno. mediante una simple declaración jurada de las empresas, ese pueblo va a decir que no, va a decir que se termine la joda de las declaraciones juradas en la Argentina. Rodolfo, gracias por el contacto. Le dejo un abrazo. Que tenga buen año. Muchas gracias, No, Carla nosotros Ricciotti. siempre los agradecidos. Bueno. Nosotros los agradecidos. Hasta luego.